Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Vamos a estar compartiendo el tema número 25 de esta serie de Efesios. Y yo he titulado Trabajo en Cristo. Hemos estado viendo a lo largo de estas últimas semanas cómo Pablo ha estado mostrando que el cristianismo tiene que cambiar nuestra vida. Y Pablo está pensando en la casa de una persona en aquel tiempo. ¿Quiénes conformaban un hogar en los tiempos de Pablo? Pues papá y mamá, papás e hijos, hablando de relaciones como lo hemos estado viendo, y finalmente también amos y esclavos. Obviamente, pues nosotros desde hace un tiempo ya no tenemos esclavitud, pero estos versículos son perfectamente aplicables a cualquiera que tenga que realizar una labor y cualquiera que tenga que contratar o hacerse los servicios de alguien. ¿Ok? Así que primero vamos a orar antes de leer. Señor, queremos darle las gracias por la enorme misericordia y bondad suya. Su palabra es vida para nosotros y queremos agradecerle por darnos la oportunidad para escucharla en medio de la congregación juntamente con mis demás hermanos. Hoy rogamos que su Espíritu Santo nos dé sabiduría y que podamos nosotros entender las Escrituras. Señor, ayúdenos por favor, que hoy podamos comprender el lugar que usted tiene en nuestro centro de trabajo, en nuestros quehaceres. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 5 del capítulo 6 de Efesios dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Hermanos, ¿qué tan importante es el trabajo para nuestra vida? Es muy importante en realidad. El trabajo es una de las etapas, una de las partes muy importantes de nuestro trabajo. Nos ayuda a traer sustento a nuestro hogar, nos ayuda a la realización personal, nos ayuda incluso a proyectarnos a poder tener un mejor mañana. Es muy importante el trabajo. No hay que ver el trabajo como algunos lo ven, como una maldición. Ojalá yo pudiera dejar de trabajar. Ojalá yo pudiera dejar de estar haciendo. No, hermanos, algunos creen que el trabajo es una maldición. Incluso lo basan en la Biblia cuando dice que el Señor le dijo a Adán después de la caída que él va a comer el pan con el sudor de su frente. Pero se les olvida que ya antes de la caída el Señor les había encargado a Adán y a Eva cuidar el huerto. Así que el trabajo es antes de la caída. El problema que trajo con la caída es que ahora ese trabajo iba a ser hecho con sufrimiento. Exactamente, pero siempre había que trabajar. Las grandes empresas gastan miles de millones de dólares al año en capacitar a sus empleados y para motivarlos para que puedan dar un buen resultado, para que puedan trabajar bien. Es lo que se le llama el coaching, ¿no es cierto? Donde hay alguien en tu empresa que te está animando y te está llamando para que hagas bien tu labor. Por el otro lado, también tenemos lamentablemente empresas abusivas que básicamente esclavizan a sus trabajadores. ¿Se acuerda lo que sucedió en la Galería Nicolini el año pasado fue?
donde se incendió esta galería y nos tocó horrorizados ver en las cámaras de televisión cómo habían hombres atrapados en containers que adentro estaban en una situación de esclavitud, los metían a trabajar, les cerraban por fuera con candado y así estaban todo el día trabajando. Y cuando se incendió, pues ¿quién los pudo sacar a ellos? Terminaron muriendo. Y todo esto, hermanos, por la corrupción del corazón del hombre. Todo esto sucede en el trabajo. Por el otro lado, pues estamos hartos de los trabajadores que son corruptos y que vemos especialmente en la política. Estamos hartos de todos estos trabajadores que solamente se sirven para sí mismos, que solamente buscan el provecho para sí, sacándole a todo el mundo. La pregunta es, con la forma de trabajo tan complicada, tan corrupta que tenemos, ¿puede llegar a ser una forma de glorificar a Dios? ¿Puede llegar el hombre a servirle a Dios en su trabajo? Porque nosotros cuando hablamos de servir a Dios nada más pensamos aquí adentro, pero Pablo tiene una mirada más allá de eso. El evangelio no solamente cambia la vida de las personas dentro de las iglesias, sino que nos tiene que cambiar en todas las áreas, incluido tu trabajo. Tu trabajo no es un lugar menos santo que este, en otras palabras. Y no es este lugar, no es santo porque sea este lugar es santo porque están los santos de Dios acá y está la presencia especial de Dios. Pues déjame decirte que cuando estás en tu lugar de trabajo, ¿hay un santo de Dios allí? Bueno, se supone que eres tú. Entonces ese lugar también merece que tú te esfuerces al máximo para honrar al Señor. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a ser excelentes trabajadores y empleadores, empleados y jefes? ¿Cómo podemos nosotros ser buenos, glorificar a Dios en medio del trabajo? Pablo nos va a mencionar básicamente dos puntos. Uno relacionado con el trabajador y otro relacionado con el jefe. Comencemos con el primero. El trabajador debe trabajar para su verdadero jefe. ¿Cuántos somos trabajadores acá? Levante la mano. Los que trabajan para alguien más. ¿Ok? ¿Cuántos son jefes que tengan empleados? Levante la mano. ¿Ok? ¿Cuántos son independientes? ¿Cuántos son ociosos? Bien, hermano, lo primero que nosotros notamos cuando vemos el versículo 5, 6, 7 y 8 es que Pablo no está tratando de hacer aquí un tratado para abolir la esclavitud. Había esclavitud en los tiempos de Pablo, sí, pero Pablo no está tratando de luchar contra eso para abolir la esclavitud y como para establecer igualdad de condiciones entre las personas. Pablo no está haciendo aquí un llamado, una marcha, a una huelga o algún tipo de lucha social por la igualdad. Pero por el otro lado, Pablo tampoco está apoyando la esclavitud que se presentaba en la época. Lo que el apóstol está tratando de hacer no es un cambio meramente externo del modelo social que estaba en su tiempo, sino lo que Pablo está meditando acá y tratando de transmitirle a los efesios es cómo el evangelio debe permear este modelo de trabajo que existe en nuestra época, que está corrupto, cómo el evangelio debe permear a los amos y a los siervos para que ahora que son creyentes demuestren su amor a Dios, demuestren su amor a Cristo a través de su posición social. Esa es la intención del apóstol. Y es que, hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación, nos dice Romanos 1:16. ¿Qué es el evangelio?
poder de Dios para salvación. Pero esa salvación no solamente incluye el perdón de los pecados, sino que también incluye la transformación de nosotros como individuos, de nuestras relaciones, de nuestra sociedad y aún de la nación entera. Cuando los creyentes en Cristo Jesús permiten que Dios moldee sus corazones, entonces la sociedad comienza a sufrir cambios para su bien, cambios profundos. ¿Cómo era la esclavitud en los tiempos de Pablo? Se calcula que la tercera parte del Imperio Romano eran esclavos. Alrededor de 60 millones de personas. La iglesia de Cristo, como sucede hasta ahora, se extendía más rápidamente entre los estratos más bajos de la sociedad. En aquel tiempo eran los esclavos. Entonces era de esperar que hubiesen muchos esclavos en la iglesia a la cual Pablo se está refiriendo acá. ¿Cómo llegaba a ser una persona esclava en aquel tiempo? Porque nosotros pues hace tiempo que no tenemos, y es un término que se nos escapa mucho. Habían esclavos por ser prisioneros de guerra, habían esclavos por ser convictos o por ser deudores de otras personas, o habían esclavos que habían sido secuestrados de su hogar o habían sido vendidos, sus propios padres los vendían como esclavos, o habían nacido en condición de esclavitud. Los esclavos muchas veces eran menospreciados. Se tiene un dicho del famoso filósofo Aristóteles, donde él dice: un esclavo es una herramienta animada y una herramienta es un esclavo inanimado. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre un esclavo y un martillo? Que uno tiene vida y el otro no, pero fuera de eso tienen igual valor. Así era como la sociedad veía la esclavitud en aquel tiempo. Ahora, nosotros cuando pensamos en esclavitud lo asociamos usualmente con personas en los campos, no sé, recogiendo cultivos y cosas así, pero los esclavos en aquel tiempo eran muchas veces educados para poder servir de diferentes formas al amo. Por ejemplo, se educaban para ser doctores o para ser maestros o administradores. Pero si hay algo que tenían los esclavos de aquel tiempo, era la reputación de ser perezosos, servir de mala gana y ser deshonrados con los bienes de su amo. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre esa última descripción de los amos, de los esclavos, y lo que nosotros vemos en la sociedad como trabajadores? Perezosos, sirviendo de mala gana, deshonrados con los bienes de su jefe. Es lo mismo. Es lo mismo. Hoy en día vemos empleados perezosos que trabajan solamente si obtienen el sustento suficiente, que roban, que mienten, que se aprovechan hasta donde pueden de su trabajo. Y también vemos empleados que tratan de quedar bien con sus jefes, los franelean, pero es porque en su corazón hay un deseo egoísta de poder obtener algún bien, alguna ventaja para sí mismo. El que trabaja bien, el hombre entonces se vuelve negligente en su forma de trabajo, no quiere trabajar bien. Tenemos a cuántos empleados que gastan su tiempo, que deberían estar en el trabajo, metidos en YouTube, metidos en Facebook, en WhatsApp, robándole el tiempo a su empleador. Y eso es lo que sucede hoy. Es cierto que nosotros ya no estamos en tiempos de la esclavitud,
Pero debemos ser honestos, hermanos, y reconocer que el corazón que tenían aquellos esclavos hace 2000 años es el mismo corazón que abunda en los 20 millones de trabajadores que tiene el Perú, incluidos cristianos entre ese grupo, incluida la iglesia. Ahora, Pablo no se está dirigiendo a todos los esclavos del imperio. Pablo no le está pidiendo esto a todos los esclavos del imperio porque pasa algo. Para que un hombre deje de ser egoísta, para que un hombre deje de buscar su propio bien, no lo puede hacer por su propia cuenta. Pablo se está dirigiendo acá a los esclavos que son creyentes, a la iglesia, a los cristianos, porque es la iglesia, son los trabajadores de la iglesia los que están conectados a una locomotora lo suficientemente potente como para mover el pesado vagón del egoísmo, y esa locomotora es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él nos puede ayudar a que nosotros dejemos de lado la negligencia, la pereza y toda esta mala forma de trabajo y comencemos a hacer bien nuestra labor. Pero parece que la iglesia, los esclavos de la iglesia no estaban conscientes de a quién le estaban sirviendo verdaderamente. Así que básicamente el argumento de Pablo se puede resumir en esta frase: amados hermanos esclavos que están en Efesios, esta es la orden de tu Señor amoroso, aquel que te ha salvado y que tú le debes todo. Sirve con amor a tu amo terrenal, sin importar cómo él sea. ¿Tú has tenido un mal jefe o tienes un mal jefe? Hermanos, es muy fácil que nosotros confundamos la realidad con lo que nuestros ojos ven. Delante de nuestros ojos tenemos a un mal jefe, a una mala empresa que solamente se aprovecha, que no reconoce nuestros beneficios, que nos está explotando, nos da jornadas laborales muy largas, y delante de nuestros ojos nosotros pensamos, pues entonces lo justo es rebelarme contra ello. Pero hermanos, la realidad no es que estás trabajando para una empresa abusiva. La realidad, hermanos, es que tú estás trabajando para un jefe que está arriba en los cielos. No importa para qué empresa o para quién trabajes tú en esta tierra, tu verdadero jefe es el Señor Jesucristo que está en los cielos. Pablo le dice, mira lo que dice en el versículo 5. Les dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Versículo 6 nos dice que no debemos servir al ojo, sino que debemos servir como siervos de Cristo. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor. ¿Lo notas? ¿Quién es verdaderamente tu jefe? Es el Señor. Es el Señor. Por tanto, ningún mal jefe en esta tierra nos tiene que hacer olvidar que en nuestros trabajos a quien nosotros servimos en realidad es a Jesús, y por tanto nosotros estamos en la obligación de hacer un trabajo excelente que esté a la altura de la gloria de su nombre. Hermano, ¿ese es tu ánimo? ¿Ese es tu desafío? ¿O tú simplemente estás viendo al jefe que tienes y trabajas a la altura de lo que merece tu jefe? No, hermano, tu jefe es Cristo. Trabaja a la altura de lo que Él merece. Acatamos las órdenes de nuestros jefes con temor y temblor, como dice acá, o sea, con humildad, con sencillez de corazón, no con arrogancia, no con orgullo, porque le debemos lealtad a Cristo.
Y reconocemos que Dios en su providencia nos ha permitido estar en el trabajo que tenemos. De la misma manera que el siervo en los tiempos de Pablo tenía que ver como providencia de Dios su condición de siervo y la casa donde estaba sirviendo. Hermano, Dios tiene control de todas las cosas, ¿sí o no? Gracias a Dios por las dos personas que están seguras. ¿Dios tiene control de todas las cosas? Entonces el trabajo donde estás, Dios lo ha puesto allí. Y el jefe que tienes, Dios lo ha puesto allí. Ay, Señor, ¿no me pudiste haber puesto en un mejor lugar? Con un mejor jefe. Hermano, estás en el lugar donde Dios va a hacerte crecer espiritualmente. Tienes que dejar de renegar por tu jefe, por tu trabajo. Con esto, hermanos, no quiero decir que Dios está de acuerdo con la explotación laboral, no. Ni Dios, ni Pablo, ni la iglesia, nada, no estamos de acuerdo. En el versículo 9 lo vamos a ver. Pero lo que sí estamos diciendo acá es que Dios en su sabiduría y en su amor, dentro de sus propósitos divinos, Dios permitió que un hombre fuera esclavo y él no debía renegar de su posición, sino más bien tenía que aprender a servir con amor a Dios a través de la posición en que está. Es lo mismo. ¿Dios está de acuerdo con la explotación laboral que viven muchas personas en el Perú? No. Pero es necesario que la iglesia aprenda, a pesar de esa explotación, a servirle a su Señor con amor, a través de un excelente servicio. ¿Se acuerda que habíamos dicho en el caso de las esposas que no sirve rebelarse contra el esposo? Eso no soluciona nada. Y en el caso de los hijos, que no se rebelen contra los padres porque eso no soluciona nada. Lo mismo podemos decir acá. ¿Soluciona algo de que tú seas un mal trabajador? No, nada. Cuando un esclavo comienza a ver, deja de ver a su jefe terrenal para comenzar a ver a su jefe celestial, deja de estar tratando de agradarle a él para comenzar a agradarle a Cristo. Ese esclavo en el espíritu deja de ser esclavo, porque ahora es siervo de Cristo. Ese esclavo va a encontrar el gozo del servicio aún en la esclavitud. Ese esclavo va a encontrar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, nos dice su palabra. Ahora, el Señor no solamente espera la obediencia externa de los siervos, de los trabajadores, sino que Dios espera que haya un amor interno, un respeto interno. Observa nuevamente los versículos que estamos estudiando. Mira el versículo 5, dice que debemos obedecer con temor y temblor. Al final del versículo 5 sigue diciendo que debemos obedecer con sencillez de corazón. Versículo 6, servid de corazón. En el versículo 7 nos dice que debemos servir de buena voluntad. ¿Cómo tiene que ser el servicio que tú prestas en tu empresa? No solamente tiene que ser bueno en lo que tú haces, tiene que nacer de un buen corazón. Ahora, siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacer esto? ¿Cuántos siervos en el tiempo de Pablo usted cree que se alegraban por escuchar que tenían que amar a ese amo tirano que los aplastaba? Pero lo cierto, hermanos, es que como en el tiempo de Pablo, entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer es comenzar a orar y declararnos culpables delante de Dios de no poder obedecer por nuestra propia cuenta este mandamiento. Y comenzar a pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestro amo, a nuestro jefe.
Así como lo ves, mal geniado, que no es intratable, así lo tienes que aprender a amar y tienes que rogarle a Dios que cambie tu corazón, que moldee tu vida para que lo puedas amar a Él. Y tienes que comenzar a martirizar la carne en tu corazón. Porque o haces la voluntad de Dios y obedeces y eres excelente en tu trabajo, o haces la voluntad de tu carne. Así que cada día tú tienes que recordar esto. Tu jefe merece tu respeto, no por lo que él es, sino por lo que tú eres. ¿Qué eres tú? Siervo de Cristo. Tu jefe merece tu respeto no por lo que él es, sino porque tú eres un siervo de Cristo. Esa es una razón más que suficiente. Si tú te llamas cristiano, es una razón más que suficiente para que ames y respetes a tu jefe. El versículo 8, Pablo nos termina dando una razón más para que los siervos amen a sus amos. Dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que nos dice Pablo acá? Que toda la labor que nosotros hagamos, aquí está apuntando a las cosas buenas, así tú estés sirviéndole a un mal jefe, todo lo bueno que tú seas, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Dice que te va a recompensar. Y obviamente, hermanos, esto pues a primera vista nos hace recordar las bendiciones terrenales que el Señor nos da en este tiempo. Como el caso de José, ¿se acuerda cuando cayó esclavo en la casa de Potifar? Él empezó a hacer bien su función y comenzó a ser ascendido hasta estar por encima de toda la casa de Potifar. Esas son bendiciones de Dios en esta tierra. Pero este versículo va más allá de eso. Este versículo nos recuerda que un día toda la iglesia va a ser juzgada por sus actos. Ya no para condenación porque somos salvos por la gracia de Dios, pero sí vamos a ser juzgados para ver qué tan fieles a la palabra fuimos. Y en la medida que hayamos sido fieles, el Señor nos recompensará de diferentes formas. Eso está en 1 Corintios 3. Significa, hermano, que tú tienes que obedecer a Dios, amar a tu jefe, servir a tu jefe con amor, porque un día eso va a retornar a ti a manera de recompensa. Así que lo que quiere Pablo es que los esclavos no pongan su mirada en su amo terrenal, porque el amo terrenal, en lugar de darles, les quita. Así son los jefes, ¿o no? Llega la hora, mi CTS, no hay. Vacaciones, no hay. Aumento de sueldo, menos que hay. Nuestros jefes tienden a quitarnos, pero Pablo nos recuerda que nuestro jefe celestial, Él sí nos va a dar y nos va a dar en abundancia. Así que todo lo que hagas no cae en saco roto. Todo lo que hagas, un día el Señor lo va a premiar. Él va a recompensarte, no importa tu condición social. Él va a recompensarte. Seas siervo, seas libre, el Señor va a recompensarte. Ahora, pregunto, como empleado, ¿eres esclavo de Cristo? ¿Eres siervo de Cristo en tu trabajo? ¿Estás consciente que tu obediencia hacia Cristo te tiene que llevar a ser un excelente empleado? Otra pregunta más que te dejo es, ¿qué malos hábitos tienes en tu trabajo que te están haciendo robar, mal administrar y hacer negligentemente tu labor? ¿Qué puedes hacer para cambiar esos malos hábitos? De repente te toca apagar el celular durante las horas de trabajo porque te distrae mucho. De repente te toca dejar de estar conversando con ese compañero que tanto hablan y pierden el tiempo. De repente te toca
centrarte en tu labor y esforzarte por quedarte allí de tal manera que puedas glorificar a Dios en tu trabajo. ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿Cómo es tu relación con tus supervisores, los que están arriba tuyos? ¿Les guardas un respeto de corazón? ¿O por las espaldas los estás murmurando y estás hablando mal de ellos? No, hermano, mira a tu Señor, Él es tu jefe. El segundo punto que tiene Pablo para nosotros tiene que ver con el jefe. El empleador debe reconocer al verdadero jefe, mientras que el trabajador debe trabajar para el verdadero jefe. El empleador, el jefe, tiene que reconocer quién verdaderamente es el jefe en su trabajo. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Al igual que la instrucción para los padres, la orden para los jefes parece muy cortita, pero vamos a ver que es bastante profunda. Pablo les está pidiendo dos cosas a los amos. En primer lugar, les está pidiendo que hagan lo mismo. ¿Lo mismo que qué? ¿O que quién? Lo mismo que los siervos hacen con los amos. ¿Qué tienen que hacer los amos? Hacer eso mismo con los siervos. Y en segundo lugar, les pide que dejen las amenazas. Comencemos por el primero. Amos, hagan lo mismo. En otras palabras, ustedes quieren que los siervos cuiden de lo de ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes con sus siervos? Cuidarlos. Ustedes quieren respeto de sus siervos. ¿Qué tienen que hacer con sus siervos? Respetarlos. Ahora, recordemos que en el tiempo de Pablo, si un hombre tenía legalmente la capacidad de matar a su esposa, de matar a su hijo, ¿usted cree que tenía algún impedimento para matar a un esclavo? Los hombres en ese tiempo podían hacer y deshacer con sus esclavos, matarlos por las trivialidades más tontas. Por eso los podían matar. Pablo está pidiendo acá algo que va en contra de la cultura de la época. Y es más, es en contra de nuestra propia cultura. Nosotros vivimos en una cultura piramidal, donde el que está arriba se sirve de todos los que están abajo. ¿Cierto? Nos encanta la estructura piramidal porque todos tenemos el sueño de subir para que los demás nos sirvan, para que los demás nos obedezcan. Por eso es que la gente está ansiosa en sí mismo por andar ascendiendo. Nadie le gusta andar descendiendo. A nadie le gusta eso. Pero Pablo les está rompiendo aquí la cabeza a los amos. Pablo les está diciendo que al igual que los siervos, los amos deben aprender a ver a Jesús en su trabajo. En realidad, los amos, los jefes, no son los dueños. Si tú eres jefe, déjame decirte, tú no eres el dueño, tú no eres el jefe de tu trabajo. ¿Sabes quién es tu jefe? Es Jesús. Es Jesús. Él es el amo de todo. Es cierto que Dios te ha bendecido con una empresa en la cual tú puedes desarrollarte, pero debes recordar siempre que tú eres siervo de Dios. Ahora, es frecuente, hermanos, encontrar en el corazón de los jefes orgullo. ¿Por qué? Porque, hermano, pues está sobre la pirámide, ¿qué más se puede esperar? ¿Cuántos jefes, cuántas personas se tienen que esforzar un montón para poder salir adelante con una empresa? Y de repente tú estás trabajando en una empresa que fue formada sobre el sufrimiento y el dolor de esa persona, pero hoy en día ya está a flote. Y eso carga de orgullo el corazón del jefe. Mira mis habilidades como empresario. O de repente el jefe proviene de una casta donde ese negocio ha sido pasado de una familia a otra familia y el jefe se siente súper orgulloso de su linaje.
Y es que, hermano, cuando el corazón de un jefe se llena de orgullo, cuando el corazón de un jefe se inunda de orgullo, rápidamente va a crecer el egoísmo. Por eso es que los jefes se olvidan de sus deberes laborales. Por eso es que no quieren pagar seguro, no quieren pagar CTS, contratan solamente por 3 meses para no pagar beneficios, extienden las jornadas laborales muchísimo. Todo es por un corazón egoísta que solamente está buscando su propia satisfacción, su propio beneficio por avaricia y por codicia. Pero un jefe que se humilla delante de Dios y le dice: Señor, quiero que veas lo que hay en mi corazón. Quiero que observes cómo está mi corazón, qué tan orgulloso estoy. Un jefe que deja de confiar en su propia prudencia va a ser un jefe que va a aprender a amar a sus empleados. Recuerda esto, hermanos. Lo normal no es que alguno de nosotros ascienda y no se corrompa. Eso no es normal. Lo normal es que en la medida que ascendemos, nuestro corazón se va a corromper. Así que si tú tienes algo de autoridad sobre alguien, cuida tu corazón, porque muy fácilmente se va a llenar de orgullo. Pablo está confiando acá, no en el corazón del jefe. Pablo está confiando acá en el poder del evangelio. Pablo está confiando acá que el evangelio va a tomar ese corazón corrupto de ese jefe y lo va a transformar en un corazón que ame y que pueda amar y cuidar a los demás, a sus empleados. Pablo está pensando acá que los jefes tienen un gran modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Los jefes tienen a Jesús para seguir. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesús? En cuanto a su enseñanza, Él nos enseñó la regla de oro. La regla de oro es: hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Jefe, ¿quieres que tus empleados cuiden tus cosas? Cuídalas de tus empleados. ¿Quieres que tus empleados busquen tu bienestar? Busca el bienestar de tus empleados. Pero en segundo lugar, tienen que seguir al Señor Jesús por su ejemplo. Pregunto, ¿quién es el Señor Jesús? El mismo Dios. Filipenses nos dice que Él desde su trono se despojó a sí mismo y vino y se hizo en forma de siervo. Y no contento con ser forma de siervo, se humilló hasta la muerte, y la muerte en cruz. ¿Qué hay que te impida a ti descender para servir a los tuyos? Si el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Te pones más alto que nuestro Señor Jesucristo? Pablo entonces quiere que los amos recuerden que nadie está por encima de Jesús. Todos deben seguir su ejemplo. Pero hay una segunda cosa que Pablo pide: no solamente hacer lo mismo con ellos, sino que Pablo pide en el versículo 9 que dejen las amenazas. Ahora, amenazar es parte de la corrupción humana, es usar la autoridad que Dios nos ha dado, pero con medios incorrectos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido amenazados en su trabajo? Ahora imagínate, quizás tu amenaza que recibiste fue: te voy a botar. Llegaste a pedir un aumento y te dijeron: ¿sabes qué? Si no te conformas, chao. Llegaste a pedir que te reconocieran tus beneficios laborales. ¿Sabes qué? Si no te gusta, busca otro lugar. La amenaza para un siervo de aquel tiempo era la muerte. ¿No me quieres hacer caso? Llévenselo y mátenlo. Eran amenazas mucho más graves.
Los amos estaban acostumbrados a coaccionar a sus siervos y así lograban una obediencia de ellos, pero una obediencia que se basa en el terror no es una obediencia verdadera, es externa, pero por dentro los siervos se van a llenar de ira, de resentimiento. Si tú eres un jefe que anda amenazando a tus empleados, déjame decirte que eso no te sirve de nada. Quizás tus empleados te hagan caso, pero a última hora no van a cuidar de ti, no van a hacer bien su labor, porque tú los estás provocando a ira. Es como un papá que vive o que reina con terror en su casa, en lugar de provocar una obediencia amorosa, está provocando una obediencia externa, pero en el fondo hay ira en el corazón de tus hijos. Es lo mismo. Pablo espera que los amos, que los jefes, al servir con amor a sus empleados, van a lograr una obediencia de ellas. Las amenazas no son necesarias cuando tú sirves con amor. Es como esto, ¿se acuerda cuando dijimos, esposas, cuántas de ustedes se obedecerían, se sujetarían con mucho amor y con mucho placer a un hombre que las amara como Cristo? Claro que sí. Una esposa no dudaría ni 2 segundos en sujetarse a un hombre así. Hijos, ¿cuántos hijos no obedecerían con placer al ver a un padre que les ama como su Padre Celestial les ama? La obediencia se facilita, ¿sí o no? Es lo mismo. Si tú quieres que tus empleados te obedezcan, no recurras al terror, recurre al servicio. Sírveles, ámales, cuídales. Finalmente, Pablo le recuerda a los amos que ellos también son siervos. Pablo les dice al final del versículo 9, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los amos están acostumbrados hasta el día de hoy, el que tiene dinero está acostumbrado a tener un trato especial, ¿cierto? Y los amos también están acostumbrados a llamar y exigir cuentas a sus siervos, como hasta el día de hoy, ¿cierto? El asunto que Pablo está diciendo acá es, amos, no se olviden que tienen un amo en los cielos, que un día les va a llamar para sacarles cuenta de todos los siervos que ustedes recibieron. Esa persona a la cual tú atiendes, esa persona a la cual tú tienes en tu trabajo, de esa persona tú vas a rendir cuentas. Y Dios no es como los corruptos de esta tierra que se hacen a la vista gorda con los que tienen dinero. Dios va a sacar cuentas justas. Así que más te conviene dejar de ser orgulloso y humillarte. Básicamente lo que Pablo nos está recordando acá es el principio: el que se humilla será exaltado, pero el que vive en orgullo, ¿cómo va a ser? Humillado. Siervo, si tú sirves con amor a tu jefe, trabajador, si tú sirves con amor a tu jefe, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a exaltar. Pero si tú eres un orgulloso que vive para ti, que quieres aprovecharte de tu jefe, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a humillar. Igual el jefe, si tú quieres amar a tu gente y vas a servirlos y vas a procurar su bien, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te exaltará. Pero si tú buscas tu propio beneficio, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a humillar. Esto, hermanos, nos recuerda un principio básico que tenemos en las Escrituras. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser hecho para Dios. Esto se aplica, si tú eres independiente y tú dices, yo no tengo ni jefe, ni empleador, ni empleados, pero recuerda que le debes el mismo respeto a tus clientes. Tienes que hacer tus labores a tal excelencia porque tu jefe, ¿quién es? Ningún cristiano entonces debería decir soy independiente en cierto sentido. Porque igual tenemos jefe. Solo que ese jefe está en los cielos. Si tú eres un siervo acá en la iglesia, ¿quién es tu jefe? No digas el pastor. Yo solamente estoy aquí de administrador.
¿Quién es tu verdadero jefe? El Señor. ¿Cómo deberías hacer las cosas? No para que el pastor te vea, no por agradar a los hombres, sino para agradarle a Él. Si tú eres un niño acá, y yo sé que tú no estás trabajando, faltan años para que comiences a trabajar, pero como diría mi papá, tú tienes un trabajo. Ese trabajo es tus estudios. ¿Cómo deberías ser tú en tus estudios? Recordar que a como los hombres y mujeres que estamos acá tenemos un jefe en los cielos, tú en tus estudios tienes un jefe en los cielos, que te está observando, que te está viendo y que merece que tú pongas tu mejor esfuerzo en el colegio. El Señor merece lo mejor de nosotros. Si el cristianismo no llega hasta nuestro centro de trabajo, ten cuidado, puede ser que no seas cristiano. Si el cristianismo no llega hasta tu centro de trabajo, ten cuidado, puede ser que tú no seas cristiano. El cristianismo tiene que permearlo todo, todo, todo. ¿Qué dice tu trabajo acerca de tu amor a Cristo? ¿Amas a Cristo en tu trabajo? Y si tú te das cuenta de que has estado teniendo debilidades, comienza a corregirlas. Yo sé que para un jefe de repente pagar todos los beneficios se le puede hacer muy complicado, pero hermanos, hay que comenzar a acomodar las cosas. Hay que comenzar a ordenar. Tiene que nacer primero de un buen deseo del corazón. Hay que comenzar a ordenarse.